rígido, demasiado rígido, un tejido duro, que si tú lo elongas un poquitito, se quiebra, pero va a ser muy difícil que lo elongues. ¿Ya? Y eso es como el comportamiento más o menos, el ejemplo típico del vidrio. El vidrio tú, si lo llegaras a deformar, el vidrio se rompe. Pero el vidrio es bastante rígido, es muy durito, ¿no es cierto? Y tolera baja deformación. Bueno, el hueso siempre se va a comportar en base a las cargas que le estén solicitando. Entonces va a depender mucho de la forma del hueso, la estructura, cosas que ya vimos antes. Y de las direcciones en las que se carga. Entonces, ¿en qué depende? De que nosotros tengamos un esqueleto más frágil o más fuerte. Por ejemplo, del aumento de la masa ósea. En el fondo la masa ósea va a depender por un lado de nuestra nutrición y de nuestro estado hormonal y también de las cargas mecánicas, las que soliciten. Una persona que hace ejercicio va a tener huesos más fuertes. ¿Sí? Si está inmóvil va a tener huesos más débiles. ¿Ya? La distribución eficaz de la masa ósea, ¿ya? Quiere decir en el fondo que el hueso en su parte interna esté bien distribuido. Acuérdense que tenía la minilla del hueso, trabécula se llama, entre otras estructuras que estaban en relación a las fuerzas que tenía que tolerar. Y las propiedades mecánicas del hueso, que son todas las que vimos en la clase anterior, de modo general. Aquí, por ejemplo, hay una muestra de qué es lo que mejor tolera el hueso y qué es lo que peor tolera. ¿Ya? Lo que mejor tolera el hueso es la compresión. O sea, esto es lo que la cantidad de compresión que es capaz de soportar antes de romperse. En segundo lugar, la tensión. Y en último lugar, la cizalla. O sea, la cizalla es mucho más dañina que para el hueso, claro. Acuérdense que la cizalla no producía cambios volumétricos. Ya no produce cambios volumétricos. ¿Puede soportar el hueso? Claro, lo que mejor soporta es compresión. O sea, el hueso está hecho para soportar compresión. Siempre el hueso está siempre sometido a compresión, entonces tiene que ser por lo tanto la fuerza que mejor tolera. ¿Ya? Esto es lo mismo que habíamos explicado. Hay materiales que son dúctiles, que tienen mucha capacidad de deformarse, materiales quebradizos, y el hueso está ahí, ¿no es cierto? Tiene bastante capacidad de formación. ¿Ya? Y pueden haber casos, dependiendo de la velocidad, si se carga, por ejemplo, cuando se carga con rapidez, el hueso responde más rígido y puede soportar una carga mayor antes de fracturarse, que es el caso de acá. Si yo cargo más rápido un hueso, el hueso se hace más rígido, se comporta como más grueso. Es más fácil que el tendón se cortara bajo esa circunstancia. El hueso y el ligamento era más resistente. Perfecto. Entonces, normalmente las lesiones articulares, si tiene una lesión articular, alta velocidad, más fácil que se lesione el ligamento. Y si se carga lentamente un hueso, también es más factible que se lesione el hueso. A menos de que ocurriera una situación que, independiente de la fuerza, sea muy fuerte para el hueso y para todos los tejidos. Por lo general son fuerzas compresivas. ¿Ya? Y ahí tenemos una muestra de las fuerzas que ya hemos visto en detalle veces anteriores. Las fuerzas extensibles, ¿no es cierto?, lo que hacen es alargar los tejidos. Las fuerzas de cizalla, que van paralelas al eje de sección del hueso. Y tenemos estas fuerzas de inclinación, que son las que realmente ocurren. Cuando tú tienes una fuerza de inclinación, lo que va a ocurrir es que el hueso por un lado se comprime y por el otro lado se tensa, porque está doblando. Entonces, este lado, por ejemplo, el lado interno, se comprime, pero el lado externo se tensiona. Y eso también es bastante dañino para el hueso. ¿Ya? Es como cuando uno ve a los abuelos que tienen como las partes, o a los futbolistas que tienen sus partes. Las tibias arqueadas. Eso tiene que ver un poco con la posición de la tibia y también con las cargas del hueso. Pero hay hartos futbolistas que son Mi hijo tiene así. Pero mi hijo tiene estas partes no las hace, porque estas partes y yo pongo estas como tablitas con correa. Sí. Y a veces se le pasa un poco, pero ni tanto, porque igual tiene que ser. Después es más difícil modificar esas condiciones. Sí. Tiene que ver con la forma de caminar, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con varias cosas. Ahora aquí el esquema de las cargas en tensión, en inclinación, que ya lo vimos. A ver, ¿cómo futbolista? Eso se puede hacer con futbolista. ¿Qué Nacho que hacer? Hay varios factores que influyen en eso. Bueno, y los huesos más las cargas corporales siempre van a estar induciendo lo que les decía también en la clase anterior. Influye, por ejemplo, la tensión de los músculos que genera sobre el hueso hace que las fuerzas se conviertan de un sentido a otro. Normalmente la fuerza de los músculos hace que las fuerzas de tensión se puedan convertir en fuerzas compresivas.
¿ya? Y eso hace que se equiparen las fuerzas. No vamos a entrar en detalle eso, pero también tiene relación con el hecho de que se formen la famosa eminencia ósea. O sea, los puntos donde van insertos los músculos en los huesos, por lo general como el músculo tracciona ahí, se va a producir esa eminencia ósea que en el fondo es un relieve en el hueso que tiene relación con eso. Y pueden haber casos, por ejemplo acá, esta es la tibia, y ahí está la inserción del cuádriceps. Si el cuádriceps tracciona mucho la tibia, va a crecer huesito ahí en la tibia. Tracciona, cuando se contrae el cuádriceps, va a traccionar el punto de inserción que está en el hueso. Y eso va a hacer que la tuberosidad anterior de la tibia, que está más bajito, ese huesito que está ahí, en algunas personas incluso sea más prominente. ¿Y eso es con un ejercicio especial? Puede deberse a sobrecarga. Si tú sobrecargas mucho el tejido, como va a estar sometido a ese estrés tensil, lo que va a hacer el cuerpo es colocar más hueso en esa zona. Aparte que hay placas de crecimiento, pero sobre todo en los niños. Pero eso es malo, ¿no? ¿Ah? Eso no es malo. En algunos casos puede ser doloroso. Pero en el fondo tiene que ver con la remodelación del cuerpo. Hay personas que, por ejemplo, tú les ves la tuberosidad anterior de la tibia, que es la zona donde hay más carga, porque ahí se inserta el cuádriceps, que es el músculo más grande del cuerpo, y tienen mucha más tuberosidad tibial que otras. Y eso se puede deber, por ejemplo, a que hayan hecho mucha carga con la... Claro, los deportistas que desde chicos hacen mucha carga ahí, de hecho tienen una tuberosidad anterior que es mucho más notoria que una persona que no hace deporte. Mucho más notoria. Eso se llama el síndrome de Ohsgut-Slater. ¿Ya? Y a veces se inflama, pero no es en todas las personas, o sea, no es sintomático. Cuando se inflama duele. Cuando se inflama duele. Si no se inflama no duele, pero el hecho es que igual tiene huesito ahí. Y tiene más huesito. Los futbolistas tienen eso, los chicos, ¿no es cierto?, que van al gimnasio muy jóvenes, entonces van a encontrar que tienen la tuberosidad anterior un poquito más prominente. Y eso no es más que el exceso de carga que se generó, sobre todo durante el proceso de crecimiento, en el caso del niño, cuando realizaba la contracción del cuádriceps, traccionando su punto de inserción. Hizo que se depositara más hueso en la región anterior de la tibia. El tema del gimnasio y la gimnasia. Casi siempre dicen que los niños chicos no tienen que ir al gimnasio porque los deja el crecimiento y todas esas cosas. Puede modificar el crecimiento. Y hacer gimnasio en los chicos no afecta el crecimiento. Porque igual puede modificar la formación de la articulación, dependiendo del tipo de deporte. Que, por ejemplo, mi familia tenía mucha demandación que lo metiera así como un tema para el gimnasio, para que desarrollara mayor. Las indicaciones van a ser siempre bien variadas. Por ejemplo, en el caso de las gimnastas y de las bailarinas, ellas tienden a generar hiperlordosis a causa del deporte. Y en el caso de las bailarinas, y también bastante en el caso de la gimnasia, un poco de una pseudodisplasia cadera, porque elongan tanto las caderas que quedan con las piernas, o sea, las caderas en rotación externa. La rotación externa está muy elevada en ellas, y como que los pies, por ejemplo, las bailarinas cuando tienen los pies, ¿no es cierto?, en rotación externa hacia afuera, como pingüinos, eso les puede generar a futuro trastornos en las caderas, y les puede generar trastornos en las rodillas, y les puede generar trastornos en la columna lumbar. Y es frecuente. Entonces, y obviamente si tú ves, por ejemplo, a un niño que es muy joven y